En esta mañana vamos a estar tratando de contestar la interrogativa de dónde vienen las tentaciones. Basados a la definición que podemos encontrar en el diccionario, la palabra tentación quiere decir lo siguiente: es una instigación o estímulo que induce al deseo de algo. O sea, la palabra tentación entonces es un estímulo y es un deseo que te lleva a cometer algo. Ya viendo esta definición, podemos entonces entender de que Dios no tienta a nadie, porque Dios aborrece los malos deseos, o Dios no va a estimular a nadie para que cometa esos malos deseos. Si Dios estimulara a alguien para cometer esos malos deseos, entonces Dios nos está dando las herramientas para cometer pecados y alejarnos de Él. Dios no hace eso, sino que Dios más bien nos da las herramientas para alejarnos del pecado, para reprender la tentación y para que salgamos triunfando sobre el diablo cuando los quiera tentar. Dios jamás estimula los malos deseos de alguien, más bien Él los reprende y los aborrece. Ahora, si buscamos la definición de tentación en la Biblia, la podemos encontrar en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, donde se nos dice lo siguiente: dice que cuando alguno es tentado, no digas, no vayas a decir en tu mente que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios, o sea, ni Él tienta a nadie, ni a sus hijos, a nadie, sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo es cada uno tentado o de dónde viene esa tentación? Cuando de sus propios deseos, o sea, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Cuando uno tiene esos malos deseos, cuando uno rehúsa eliminar esos malos deseos, esas malas pasiones, porque cuando uno viene al cristianismo tiene que soltar todas esas cosas, pero hay personas que rehúsan soltar esos malos deseos, y entonces cuando los guardamos muy dentro de nosotros, el diablo se aprovecha de ello. Y basados a esos malos deseos nos pone la tentación. Y si nosotros estamos débiles y distraídos, obviamente vamos a caer, vamos a tropezar en esa tentación. Y entonces esa tentación nos va a llevar a alejarnos de Dios. Porque esa es la meta del diablo: alejar a cuantas más personas él pueda del camino de Dios. Por eso pone la tentación. La pone a los hijos de Dios para que estos entonces le fallen y cometan pecado y puedan alejarse de Dios, porque el pecado es la separación del hombre y de Dios. Entonces la tentación o el estímulo proviene del diablo. El diablo lo pone en nuestro camino basado al deseo maligno que hay en nosotros, a ese deseo que hemos rehusado dejar cuando venimos a Cristo. Un ejemplo de cómo los malos deseos pueden ser utilizados por el diablo para que caigamos en sus redes es que si alguien tiene malos deseos sexuales, o sea, tiene deseos sexuales hacia otra persona que no es su pareja, entonces el diablo lo tienta por medio de esos deseos torcidos, obviamente, y cae en la tentación, y luego la tentación, cuando ya es consumada, para el pecado, para esa separación entre Dios y el hombre, como lo explica Santiago 1:15, donde estábamos leyendo. Nada más que en este versículo 15, Santiago nos da la consecuencia del caer en el pecado, del caer en la tentación. Y dice aquí en Santiago: entonces la concupiscencia, o sea, el mal deseo, después que ha sido concebido, después que lo llevaste a cabo, por tener una mente ociosa, después que el diablo te puso la tentación y caíste en ella, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, ya que lo cometiste, da a luz a la muerte, a la separación entre el hombre y Dios. Otro ejemplo muy básico y que se repite mucho en la historia es
el ser avaro, el ser ambicioso, el tener amor al dinero. Esos deseos malos de tener amor al dinero te llevarán a caer entre otros pecados, como lo es el robo, la estafa, el dinero ilícito, la mentira, entre otras muchas otras cosas. Entonces, cuando el diablo nos tienta basados a esas pequeñas cosas que nosotros rehusamos dejar. Cada uno es tentado por lo que aún no ha decidido soltar de la vieja manera de vivir. Porque nosotros cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas y el viejo hombre, dice la Escritura, que lo debemos de enterrar, que lo debemos de dar por muerto. El diablo es el tentador. Él no es Dios, sino es el diablo, como lo dice en Mateo 4:3. Aquí en Mateo 4:3 se nos relata cuando Jesús va al desierto por 40 días. Y en este caso Jesús estaba hambriento, había ayunado por 40 días y luego llega el diablo y dice aquí en Mateo 4:3, dice, y se le acercó. ¿Quién se le acercó? El tentador. Porque el diablo es el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo se aprovechó de la situación de que Jesús estaba hambriento y lo quiso provocar a caer en tentación basado a esa necesidad que él tenía. Pero ¿qué hizo Jesús? Y es de ahí donde nosotros debemos de aprender. Jesús reprochó o le quitó el poder a la tentación con la palabra de Dios, porque ¿qué Jesús le contesta? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, con oración y con la palabra de Dios, reprender toda tentación del diablo. Y Pedro también nos invita a cada uno de nosotros como cristianos a hacer lo mismo, a velar, a estarnos preparados para que cuando venga la tentación no caigamos en ella. Dice Primera de Pedro 5:8. Nos dice a nosotros los cristianos, tengan cuidado y estén siempre alertas, siempre estén alerta, siempre mantengan la mente con Dios, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devorar, viendo qué cristiano está dormido, viendo qué cristiano la mente la tiene apagada, el espíritu lo tiene apagado, el espíritu lo tiene en break. El diablo anda viendo a esas personas. Por eso hay que estar siempre velando, hay que mantener la mente ocupada en las cosas de Dios. Entonces Dios no tienta, Él prueba a sus hijos, y esto lo vamos a ver en otro tema, de cómo Dios prueba a sus hijos. Las tentaciones llegan cuando nosotros estamos distraídos en pensamientos y en pasiones desordenadas. Como dice el buen refrán o el buen dicho, en una mente ociosa es el taller del diablo. Entonces no seas un instrumento de tu mente, que tu mente sea tu instrumento, y no solo tu mente, sino que tu cuerpo, alma y espíritu sirva a Dios en todo lo que haces.